El fútbol de Colombia acumula en su historia todo tipo de fracasos, pero si hay uno que sobresale por encima de los demás, es el del Mundial de 1994. Colombia había llegado a suelo yanqui como uno de los seleccionados con serias intenciones de llegar lejos y levantar el trofeo. Había hecho una muy buena fase de eliminatorias, con la recordada goleada frente a Argentina por 5-0 en el Monumental. Se apoyaba en figuras como Valderrama, Leonel Álvarez, Freddy Rincón y Faustino Asprilla. Sin embargo, la actuación de los cafeteros fue decepcionante. En el debut habían caído de manera sorpresiva por 3-1 frente a Rumania, y ya en medio de un clima preocupante, el director técnico Francisco Maturana había recibido una amenaza de muerte por parte de la mafia, para que quitara del equipo titular a Gabriel Gómez y pusiera en su lugar a Anthony de Ávila. El cambio se efectuó, pero Colombia terminó perdiendo igualmente por 2-1 frente a Estados Unidos, con un gol en contra de Andrés Escobar, y ahí es donde toma protagonismo la posterior historia. Andrés Escobar Saldarriaga fue un futbolista colombiano, nacido el 13 de marzo de 1967 en Medellín. Era defensor central y era conocido por su apodo El Caballero del Fútbol, debido a su conducta deportiva y juego limpio en el campo. Andrés Escobar jugó la mayor parte de su carrera en el Atlético Nacional de Medellín y fue una pieza clave en la defensa del equipo. Escobar también fue un jugador importante para la selección de Colombia y participó en la Copa Mundial de la FIFA en 1994 en Estados Unidos. Fue en este torneo donde ocurrió el desafortunado incidente del autogol, un momento que tuvo trágicas consecuencias para él. La selección colombiana de la que formaba parte Escobar en el Mundial de 1994 se consideraba una de las mejores que haya visto el país. El equipo contaba con jugadores espectaculares. Había perdido solamente un encuentro de los últimos 26 previos a la Copa del Mundo. Y por el camino había protagonizado encuentros inolvidables como un aplastante 5-0 en Buenos Aires a la Argentina. Del gol en contra no hay mucho para decir ni explicar. Solo que luego de ese partido Colombia quedaría eliminada del Mundial, sin posibilidad de pasar de ronda. Fue una situación desafortunada que le puede pasar a cualquiera en el mundo del fútbol. Aquí te dejo el autogol de Andrés Escobar. En cualquier caso, se reveló que en aquellos días, en el Mundial, varios jugadores habían recibido amenazas de muerte y que el ambiente en el seno de la selección colombiana era de nerviosismo y tensión por la presión externa que estos grupos criminales ejercían sobre el seleccionado. La selección ganó el tercer partido contra Suiza, pero ya no servía de nada, de modo que había llegado la hora de regresar a Colombia con la cabeza gacha. Solo es posible imaginar la atmósfera en el vuelo de vuelta. Los jugadores tenían miedo. Pacho Maturana, el entrenador, invitó a sus futbolistas a llevar un bajo perfil para evitar calamidades y broncas. Paradójicamente, fue el jugador reconocido por tener el mejor comportamiento del equipo quien terminaría asesinado. A Andrés lo mataron sobre las 4 de la mañana en el estacionamiento de un bar en Medellín. No habían pasado más de 10 días desde su gol en contra en el juego contra Estados Unidos, y su muerte multiplicó la vergüenza de Colombia en una época en la que los sicarios hacían de las suyas cada día y parecía que dominaban al país. Andrés Escobar estaba acompañado por Juan Jairo Galeano y 2 amigas en la discoteca. En ese mismo lugar estaba Pedro y Santiago Gallón, miembros del cartel de Medellín. En medio de los tragos, le comenzaron a gritar cosas referente al gol en contra a Andrés. Entre chiste y bronca, Andrés se comenzó a incomodar.
así que luego de aguantarlos un rato se cansó y se alejó para salir del lugar. Mientras salía, le siguieron gritando. Andrés, ya subido a su auto, se dio cuenta de que los hermanos que lo molestaron estaban en el estacionamiento con él. Con su tradicional estilo que lo hizo llamar el caballero en las canchas, volvió a pedirles respeto, pero ellos se fueron calentando más y le comenzaron a decir: no sabes con quién te estás metiendo. Ya se había convertido en una discusión entre una persona molesta y un par de narcos que no quería ceder. Y justo cuando todo seguía en palabras, ya que Andrés ni siquiera se había bajado de su carro, el chofer de Los Gallón, Humberto Muñoz, se bajó de su camioneta apurado, y mientras Los Gallón seguían insistiéndole a Andrés Escobar que él no sabía con quién se estaba metiendo, se acercó a la ventana de ese auto y le metió 6 tiros a quemarropa. Andrés murió 45 minutos después en un hospital cercano. Ese mismo día, la policía detuvo a Humberto Muñoz Castro, quien inicialmente fue condenado a 43 años de prisión. Un tiempo más tarde se le rebajó a 23 años. Y como si eso fuera poco, luego de admitir todos los cargos en su contra, con el fin de liberar de culpa a sus jefes, se acogió a un beneficio que le permitió quedar en libertad después de cumplir 11 años de pena. Hoy está en libertad. Los hermanos Gallón Genao, quienes estuvieron presentes en el homicidio, recibieron una condena de 15 meses excarcelables, a pesar de que se comprobó su obstrucción a la justicia. El fiscal del caso, Jesús Albeiro Yepes, confesó años después que tendrían que haber sido procesados como cómplices o determinadores del homicidio, pero que no había sido así porque tenían amigos en el poder. La noticia de su asesinato, que ocurrió cuando todavía se disputaba el torneo en Estados Unidos, conmocionó al mundo y ratificó a Colombia como un país enceguecido por la violencia. La selección, una de las favoritas para ganar el mundial, no solo había quedado eliminada en primera ronda, sino que uno de sus jugadores emblemáticos había pagado con su vida una jugada desafortunada. Ahondaron en esa mala imagen del país las hipótesis de que la muerte, más que un hecho circunstancial, se podía deber a la mafia de apostadores en el fútbol y al narcotráfico. Convirtieron el desastre futbolístico en el fracaso de Colombia como nación. 30 años después del fracaso en el Mundial de 1994, Colombia no ha cambiado demasiado. El país sigue siendo un narcoestado. Los triunfos en el fútbol todavía son escasos y la violencia continúa caracterizando a una sociedad que parece condenada a protagonizar la misma película de terror. Es un hecho que sucedió en Colombia, pero créeme que si sos latino deberías sentirte identificado de alguna manera con este caso. Lo dijo caleño Carlos Mayolo hace medio siglo. El país se derrumba y nosotros derrumba. Si llegaste hasta el final es porque te gustó el video. Te agradecería mucho tu me gusta y que te suscribas al canal. Espero verte muy pronto. Te veo luego en otro caso perdido.